tal, jóvenes? Vamos a ver el último tema ya mencionado, ¿verdad? Que es la conciliación bancaria, del cual vamos a hacer una parte teórica, ¿verdad? Hacemos siempre, debemos de comprender la parte teórica para que posteriormente vemos la parte práctica, ¿sí? La conciliación bancaria es uno de los temas muy importantes, ¿verdad? Incluso es parte de la auditoría del efectivo en caja y bancos, ¿sí? En caja, tanto lo que tenemos en efectivo en caja, ¿verdad? Ya hemos practicado lo que es el arqueo y corte de caja, del cual eh, hemos aprendido, ¿verdad? Cómo realizar o más que todo tener una noción, ¿sí? Todo se vuelve sencillo o todo se vuelve un poquito más, ¿cómo podemos considerar? Fácil al momento de que uno practica, al momento de que uno tiene esa experiencia, ¿verdad? Entonces, como contadores, por lo menos vamos a tener la noción, ya sea que uno como contador realice el corte y arqueo de caja o que a uno como contador le lleguen a realizar corte y arqueo de caja, ¿verdad? Entonces ahí sí ya son posiciones diferentes, pero por lo menos sabemos, ¿verdad? Es decir, que en algún momento nos dicen, miren, van a venir a realizar corte y arqueo. Ah, bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? Que van a llegar a contar el dinero que se maneja o que uno como contador que se está manejando, ¿verdad? Con respecto a la conciliación bancaria, como su nombre lo menciona, se refiere a los bancos, ¿de acuerdo? ¿Por qué la importancia de la conciliación bancaria? En este punto, porque la empresa especialmente ha depositado una cantidad, podríamos considerar buena, ¿verdad? Una cantidad buena o una cantidad algo grande en los bancos. Y para ello, pues siempre hay que determinar si concuerda, ¿verdad? Imagínense que la empresa considera que en el banco tiene 1 millón de quetzales y quizás el banco solo reporta 800.000, por ejemplo. Entonces, como que hay 200.000 que no aparecen, ¿verdad? Entonces es demasiado. Entonces la intención acá con la conciliación bancaria, como su nombre lo dice, conciliar, ¿verdad? Seamos, en simples palabras, identificar que tanto lo que aparece en la contabilidad de la empresa sea lo mismo que aparece en la cuenta bancaria en el banco, ¿verdad? Vale la redundancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ver en ese sentido? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Si en la contabilidad aparece que en el banco tenemos 100.000, el banco debe de reportar que tenemos 100.000, ¿verdad? O viceversa, si el banco menciona de que tienen 50.000, la empresa, ¿verdad? En su contabilidad, pues tendría que tener 50.000, ¿sí? Algo que por lo regular, pues podríamos considerar que nunca pasa, ¿verdad? ¿Por qué decimos de que nunca pasa? Porque siempre hay variaciones. Es como que la empresa dice que tiene 50.000, el banco dice que tiene 60.000, por ejemplo. O viceversa, de que la empresa dice que tiene 100.000, el banco dice que solamente tiene 95.000, ¿verdad? Entonces como que siempre hay diferencias y eso es lo que hay que buscar aquí, las diferencias, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente dice la empresa que tiene implantado un buen sistema de control interno contable, por lo menos una vez al mes debe verificar si las operaciones y saldos mensuales que aparecen anotados en sus registros contables del banco coinciden con las operaciones y saldos registrados en los estados de cuenta que permiten los bancos los primeros días del mes siguiente, con el objetivo de que tanto la empresa como el o los, ¿verdad? Bancos que pongan de acuerdo se pongan de acuerdo sobre la cantidad de dinero que está depositadas en las cuentas bancarias o cuenta bancaria. A esta actividad se le llama conciliación bancaria, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona acá, ¿sí? Todo el concepto ya mencionado, como se da a conocer, el objetivo es de poder determinar el saldo que hay tanto en la empresa como en el banco, ¿verdad? Identificar eh, cada mes, como lo dice acá, por lo menos una vez al mes,
Sí, entonces eso nos da una referencia. ¿Por qué razón? Porque tratamos la manera de verificar que cada mes tengamos la cantidad que coincide, ¿verdad? Entonces, las empresas comúnmente cada mes realizan conciliación bancaria, ¿verdad? Eso significa que la empresa tiene un buen control, ¿de acuerdo? Porque si no realiza conciliaciones, imaginémonos, pasa un mes, 2 meses, medio año y nunca hay una conciliación bancaria, ahí no hay un buen control. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si en el banco aparece la cantidad de dinero que, que la empresa considera que hay, ¿verdad? Ahora como que se ha vuelto un poquito más sencillo, podríamos decir, por las bancas virtuales, ¿verdad? Como que si la empresa quiere consultar su, su saldo, simplemente ingresa a su banca virtual y ve cuánto es su saldo y coincide con lo que tiene, podríamos considerar en su contabilidad y dice, ah, bueno, sí, está bien, ¿verdad? Sabemos, sí, está correcto y demás, ¿verdad? Sabemos, uno puede determinar eso, pero quizás al momento de solicitar una certificación, ¿verdad? Al banco, quizás todo el movimiento que aparezca o según el banco así realmente aparezca otra cantidad, ¿verdad? Entonces ahí a veces los sistemas pues tienden a tener algún fallo, ¿verdad? Entonces tener cuidado en ese sentido y no solamente decir, bueno, la banca virtual dice que tenemos 100.000 y en contabilidad hay 100.000, entonces excelente, todo está bien. No, ¿verdad? Siempre hay que identificar una confirmación de saldo, ¿sí? Entonces, la confirmación de saldo ya nos ayuda, ya el banco automáticamente se enfoca en esa cuenta bancaria, realiza todo el listado, quizás un reporte de todo el movimiento que hubo en un mes X, ¿verdad? Un mes Y, un mes Z y lo envía, ¿verdad? Entonces ahí ya identificamos los movimientos que hubo. Bien. Dice, cuando existen diferencias entre los registros contables de bancos llevados por una empresa y los estados de cuenta emitidos por los bancos, las personas encargadas de realizar la conciliación bancaria deberán anotar tales diferencias en un papel de trabajo, cédula de conciliación bancaria, ¿verdad? Incluso si ustedes imprimen este archivo, pueden subrayar esta parte, ¿sí? De que al momento de verificar las diferencias que hay entre, entre los registros tanto del banco como los registros de la contabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando vamos a identificar las diferencias, lo vamos a anotar en la cédula de conciliación bancaria, que es lo que vamos a hacer más adelante. Es importante mencionar que por cada cuenta bancaria que la empresa mantenga abierta en los bancos, se realizará una cédula de conciliación bancaria. También quiero que subrayen esta parte, ¿verdad? Aquí no me permite, pero casi todo esto, ¿verdad? Es importante mencionar que cada cuenta y así. ¿Qué quiere decir acá? Que simplemente la conciliación se realiza por cada cuenta bancaria que la empresa tenga en el banco, ¿de acuerdo? Entonces, si la empresa tiene una sola cuenta bancaria, que dicha para el contador, porque así solamente realizaría una conciliación bancaria y nada más, ¿verdad? Pero pues la realidad es distinta, ¿sí? De que no solamente va a tener una cuenta bancaria, puede tener 2, 3, 4, 5, 10, peor aún si es que maneja contabilidades de otras empresas, ¿verdad? Y esa forma puede tener hasta, podríamos considerar 20, ¿verdad? Seamos cuentas bancarias y cuando en ese sentido cuando hay más de una sola cuenta bancaria, como lo dice ahí, entonces em, simplemente se realizaría una conciliación bancaria por mm, cada cuenta bancaria, ¿verdad? Si tiene 10 cuentas bancarias, 10 conciliaciones tendría que realizar. Si son 20, 20 conciliaciones. Si son 30, 30 conciliaciones. En fin, ahí es cuando pues aumenta el trabajo del contador, ¿verdad? Bien. Dice, entonces una cédula de conciliación bancaria es un papel de trabajo. Subrayen eso. Entonces, una cédula de conciliación bancaria es un papel de trabajo que muestra las diferencias entre el saldo de una cuenta bancaria registrada en los libros de contabilidad de una empresa durante un mes y el saldo de esa misma cuenta llevada por un banco durante ese mismo mes.
Una vez establecidos los saldos correctos de las cuentas bancarias, estos o los saldos, ¿verdad? Se anotarán en otro papel de trabajo llamado cédula de integración de bancos. Es como cuando dice aquí la cédula de integración de bancos, si un dado caso existe más de una cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces al final se hace una cédula para unificar todas las conciliaciones bancarias que se hicieron, ¿sí? Porque obviamente se va a realizar una cédula de conciliación bancaria por cada cuenta bancaria que haya. Si son 10, entonces se realiza una conciliación bancaria, una cédula de conciliación bancaria por cada cuenta. Pero al final se unifica en una sola, ¿verdad? Valga la redundancia, y se coloca cédula de integración de bancos. Entonces en esa cédula ya se colocarían todos los registros o las conclusiones, podríamos decir, de la cédula de conciliaciones bancarias que se hicieron. ¿De acuerdo? Entonces es lo que se nos da. Para realizar una conciliación bancaria se debe tener a la mano los siguientes documentos. Entonces vean, también pueden subrayar esta parte. Por favor, subrayen eso. Dice, para realizar una conciliación bancaria se debe tener a la mano los siguientes documentos. Es necesario esto. Carta de confirmación de saldos bancarios, es lo que yo les mencioné. Muchas veces quizás hay una banca virtual en la cual aparecen los saldos, pero nos interesa especialmente la carta de confirmación de saldos bancarios, ¿sí? Una confirmación de saldos. ¿Qué es la carta de confirmación? Es ese documento que el banco envía de forma confidencial, ¿verdad? Autorizado por parte del gerente o administrador, depende de quién es el que está a cargo, y avalado por los mismos, ¿verdad? Para identificar los movimientos y el saldo de la cuenta bancaria de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la carta de confirmación de saldos bancarios, el, el estado de cuenta bancario que emite el banco. ¿Sí? Entonces dentro de la carta, o podríamos considerar parte de la información que nos da el banco, es esta, el estado de cuenta bancario que emite el banco. Como les digo, ahí va a identificar las entradas, salidas, depósitos y demás que realizó la empresa. 3 dice el registro de cuentas corrientes con bancos. Si usamos en este caso la información que nos da por parte de las cuentas corrientes que se generan en los bancos. Y después dice los documentos de soporte contable. Obviamente de lo que tiene la empresa, ¿sí? Incluso aquí ya nos da un concepto de cada uno, la carta de confirmación, ustedes lo pueden leer, el estado de cuenta bancario, también ustedes lo pueden leer, el registro de cuentas corrientes de bancos, ¿verdad? Ustedes también lo pueden verificar y leer. Documento de soporte contable, igual ahí lo leen, ¿de acuerdo? Si no, se alarga más el video y no es el propósito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta parte que me interesa. Dice las razones por las cuales el saldo registrado por la contabilidad de la empresa auditada en la cuenta corriente de un banco a determinada fecha no coinciden con el saldo registrado por el banco en la misma fecha se debe por 3 principales motivos. Ok, entonces acá nos va a identificar cuáles son los motivos por los cuales no coinciden los saldos, lo que aparece en el banco con lo que aparece en la contabilidad. Cuando digo saldos de la contabilidad, hablamos, o en este caso hablo, de lo que aparece en la empresa. Y cuando hablo de saldos de bancos, es el saldo que aparece en la cuenta bancaria dentro del banco determinado, ¿sí? Entonces, espero me dé a entender en esa parte. Por lo cual, como les había mencionado, por lo general no coinciden. Es muy raro. Es decir, que sería una gran suerte si es que coincide de que en la contabilidad aparezca 100.000 y en el banco aparezcan 100.000. Es casi imposible. ¿Sí? He ahí la relevancia de realizar siempre conciliaciones bancarias para identificar cuáles son los motivos del que existe una diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, inciso A. Operaciones registradas por la contabilidad de la empresa auditada, pero no registradas por el banco. ¿Sí? Dice, entre estas operaciones tenemos cheques en circulación, depósitos no operados. Nos da aquí unos conceptos de los cheques en circulación. Algo muy importante cuando le llamamos cheques en circulación, simplemente son esos cheques que la empresa emite, pero ¿cómo podríamos considerar? La empresa emite, pero que el portador, ¿verdad? A quien se le da el cheque, no lo ha descambiado, ¿de acuerdo? Entonces, a esa parte a lo que se refiere. Que en este caso, la empresa emite el cheque, pero el portador no lo ha descambiado, no lo ha ido a canjear.
¿sí? Entonces, si la empresa ya lo emitió, recordemos que sale de nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Disminuye bancos, pero la información que tiene el banco no lo está disminuyendo, ¿sí? Sino que en este caso el banco todavía tiene ese monto y no lo ha entregado. Hasta cuando llegue el portador a ir a canjear el cheque, hasta ahorita le da de baja, ¿verdad? Entonces ahí las diferencias. Los depósitos no operados, ¿verdad? Que nos da a conocer en esta parte. Muchas veces pueden registrarse aquí depósitos que no han sido operados. Cuando dice aquí operaciones registradas por la contabilidad de la empresa auditada, pero no registradas por el banco. Muchas veces quizás se realizan depósitos, ¿verdad? La empresa realiza un depósito y especialmente a una fecha específica en el cual el banco ya cierra como su transacción, podríamos considerar, ¿verdad? Entonces ya no lo registra, ya el banco como que no lo registró. Entonces ahí cuando hay un depósito que no ha sido operado, ¿sí? Que también aquí hay otra parte, dice, los depósitos no operados también reciben el nombre de depósitos en tránsito. Esta también es otra parte muy importante, pueden subrayarlo, ¿sí? Pueden y deben de subrayar esta parte, ¿de acuerdo? ¿Qué parte? Esta. Los depósitos no operados también reciben el nombre de depósitos en tránsito, ¿sí? Bien. Inciso B. Operaciones registradas por el banco, pero no registradas por la contabilidad de la empresa auditada. Notas de débito, notas de crédito, ¿sí? Muchas veces esas notas para identificar quizás rebajas, como dice aquí, una nota de débito son por rebajas y una nota de crédito son por aumentos, ¿verdad? ¿Por qué se da una nota de débito? Quizás por un rechazo de cheque, ¿sí? El banco quizás ya fue a depositar el cheque, recibió un cheque, la empresa, ¿verdad? La empresa fue a depositar el cheque, ya lo registró como un aumento en el banco, pero da la casualidad de que no lo aceptó el banco después, ¿verdad? Entonces, rechaza el cheque y para ello emite una nota de débito para rebajar al saldo. Puede ser también por una disminución de su saldo por un abono a un préstamo, ¿verdad? Imaginémonos que la empresa tiene un préstamo en dicho banco y también tiene su cuenta bancaria y llegó la fecha en la cual en la misma cuenta bancaria descuentan el abono, ¿verdad? Entonces imaginémonos que mes tras mes le debe descontar 5.000 quetzales, ¿verdad? Entonces se emite una nota de débito identificando o dando a conocer de que hizo una rebaja de 5.000 a la cuenta bancaria por los préstamos bancarios, ¿verdad? Quizás la empresa no lo ha registrado, pero el banco sí. Entonces ahí hay una diferencia. Y las notas de crédito, como dice, un abono, ¿verdad? Muchas veces quizás un cliente de la empresa llegó a depositar a la cuenta bancaria de la empresa, ¿verdad? El banco ya lo tiene, ¿verdad? Pero no lo ha reportado. Tanto el cliente no reportó a la empresa y el banco tampoco no reportó a la empresa. Entonces, para el banco ya aumentó la cuenta bancaria de la empresa, pero la empresa no tiene ni idea, ¿verdad? Que tenía ese dinero en el banco, ¿sí? Entonces, son unas razones de nota de crédito. Y la razón 3, errores cometidos por la contabilidad de la empresa auditada o por el banco, ¿sí? Como dice aquí, los seres humanos son susceptibles a cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Sencillo. Por ejemplo, que supuestamente se depositó 1.900 y el banco registró 1.950, ¿verdad? Entonces, el banco rara vez se equivoca. Entonces, quizá la contabilidad es quien se equivocó y no reportó eso, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Siempre hay un cero de más, un número incorrecto. En lugar de 5 colocaron 8, ¿verdad? En lugar de 6 colocaron 9, en lugar de 0 colocaron 8, ¿verdad? En fin, ahí sí, como les digo, son errores que se cometen, ¿de acuerdo? Entonces también esa es una de las razones por la cual hay diferencias entre las conciliaciones bancarias, o los saldos, mejor dicho. Aquí nos da un modelo de carta de confirmación de saldos bancarios. Ese solo es un modelo nada más, ¿verdad? Seamos siempre en una empresa, siempre van a haber diferentes modelos, ¿sí? Aquí nos da como un modelo de cómo sería una carta de confirmación de saldos, ¿sí? ¿Quién emite esto? El banco. El banco es quien emite, dando a conocer de que en la cuenta número tal está la cantidad tal, en la cuenta número tal está la cantidad tal y demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da a conocer esa parte. Y aquí tenemos el ejemplo.
ejemplo de conciliación. Sí, aquí vamos a ver un ejemplo y lo voy a explicar en el siguiente video, ya que pues acá me interesaba explicar la parte teórica. Entonces repasen y subrayen lo que les mencioné y lean también lo que les mencioné, ¿sí? Por favor.